Acompáñanos a realizar una piñata de dinosaurio tierno, pero esta vez nos lo han pedido en el color verde como olivo y lo pueden encontrar de la marca Colibrí como verde hoja. Es importante tener ya todo nuestro papel previamente picado para que sea más rápido. Un super tip que les damos es que rayes tu piñata con una regla para que siempre te vayas derecho y tus líneas no se vean como chuecas. Aquí, por ejemplo, en los pies los ponemos como dando esa dirección, ya que para dar ese efecto de que está caminando y que no quede como todo liso o todo derecho más bien. Cortamos los excesos y viene lo bueno. Empezar a poner nuestro papel. Acuérdate que es de empezar donde empieza la línea y luego a la mitad entre las dos líneas y luego línea entre las dos líneas, línea entre las dos líneas, línea entre las dos líneas. Esta técnica la hacemos para que siempre nuestras piñetas se vean como más derechitas y que a la vista del cliente y de nosotros pues sea agradable. Siempre cuidado que hay que pegar de que los bordes para que no nos quede nada suelto. El paso más difícil de esta piñata es hacer el delineado de la parte de la espalda, ya que con pequeños pedazos que nos quedan hay que hacerlos como churrito e irlo pegando alrededor. La verdad es que tomamos no sé cuántas tiras ya que lo hacemos con pedacera, pero es un proceso muy tardado y muy lento, pero le da una textura muy para la piñata y la hace ver diferente, es algo que nos caracteriza, ya que esta piñata la hemos realizado millones de veces casi, porque es de nuestros modelos más vendidos, tanto en México como en Estados Unidos. Luego procedimos a cortar los detalles con nuestra Cricut y por esta vez la panza no la podíamos cortar con nuestra Cricut, ya que la querían de un tono café bajito, que este es color beige de la marca Colibrí también. Y lo que hicimos fue forrarlo sobre cortar una cartulina blanca y luego forrarlo con beige para que no perdiéramos la paleta de colores que la clienta nos había pedido. Aquí nos faltaba ponerle un pedacito de verde para que no se viera ese huequito blanco que estaba ahí y quedó perfecta. Después pusimos las manchas y las decidimos poner en color café. Habíamos pensado hacerlas en verde oscuro, pero la verdad es que no combinaba bien. Le pusimos el ojo y voilà, una piñata de dinosaurio en los tonos que la cliente quería para que combinara con su evento.